nuevo capítulo de Sáname. Estamos hoy día con una terapeuta bien integral, hace muchas cositas. Ella además hace clases de bioética en la Universidad Austral, de profesión abogada, y nos va a contar un poco cuál es su historia, cómo llegó a hacer terapia, y hoy día está dedicada al 100% a sus terapias. Bienvenida, Joana. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz acá de poder estar para contar un poco lo que yo hago y poder aportar en este tema. Excelente, muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto de las terapias, porque estudiaste leyes. Sí. Y terminaste haciendo terapias. Sí. Es un camino que me imagino que fue sí. complejo. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Bueno, obviamente yo estaba en mi 5º año de leyes y por ahí los que conocen este tema, y yo creo que cualquier profesión o cualquier formación, uno se estresa un poco con los exámenes, especialmente yo con los exámenes orales. Entonces, buscando por ahí, buscando, alguien me dijo, oye, hay una terapia que es de flores. Y yo, ¿cómo de flores? Así como súper, ¿qué es eso? Y estaba tan angustiada que yo dije, ya, lo que sea. Y empecé a tomar flores y empecé a sentir los cambios inmediatamente. Y yo dije, esto es muy, muy, muy especial. Y al final, ese 5º año, cambió todo, porque obviamente tomé otro rumbo. Increíble, me encanta ver cómo las enfermedades o los dilemas de la vida a veces nos hacen tomar el camino. ¿Por qué estudiaste leyes? Es que yo creo que yo estudié leyes quizás por las creencias, por lo que te decía la sociedad, por también una idealización que yo tenía también de las leyes. Yo creo que cuando uno está en 3º medio, 4º medio, uno tiende a idealizar mucho las profesiones. Porque obviamente uno busca quizás las cosas a esa edad, las cosas que uno todavía no conoce. Entonces te decían que porque era bonito, que uno defendía a la gente, y esa idea de defender a la gente a uno se la acaba en 1er año de Derecho. Ahí ya en 2º tú te das cuenta que esto no es, el derecho no tiene mucho que ver con la justicia. Entonces, claramente cuando uno llega con esta idea de justicia y te das cuenta que al final no es eso, porque el derecho es legalista, eso significa que tú sigues una ley. A veces las leyes son injustas, bueno, nos hemos dado cuenta todo este año que es así. Y obviamente empecé a tener como ciertas dudas y bueno, y el hecho de los exámenes que eran oral, que yo me bloqueaba y ya estaba... angustiadísima. Y ahí empezaste con las flores de Bach y te hicieron efecto al tiro. Mira, curioso, yo sabía que las flores de Bach se demoraban un poquito en... es que va a depender mucho, es un mito. Es que en el tema de las flores hay mucho mito, porque, bueno, a mis alumnas cuando yo les hago clases, yo les digo que hay muchos factores que pueden influir en eso. Primero hay que ver cuál es el motivo de consulta. Normalmente las cosas más agudas, por ejemplo, en mi caso, que yo quedaba en shock y no hablaba nada en público, claro, es mucho más factible que yo pueda percibir un cambio, porque obviamente yo me exponía a dar un examen y yo sentía inmediatamente el cambio. Pero cuando es algo más quizás de tiempo, trabajar quizás algo más como autoestima o algo que es menos perceptible, claro que la gente piensa que no hay cambio. Pero ahí es donde está la importancia del terapeuta, porque cuando viene un paciente a vernos, ahí nosotros lo que hacemos es ver cómo el paciente se fue desarrollando en el mes. Y muchas veces ahí, en el momento de la 2ª sesión o 3ª sesión, las personas dicen, sí, en realidad no me había dado cuenta que tal o tal cosa. Entonces, por eso es tan importante el tema del terapeuta. Que si no, en el fondo, yo siempre le digo a las chicas, a las alumnas, le digo, si no, mejor no estudien para ser terapeuta. Hay todo un manejo que uno genera en el vínculo y en la sesión terapéutica, que no es lo mismo que tomar flores, porque tomar flores en el fondo es para algo que yo considero, de pronto puedo ir, inclusive algunas veces las venden en las farmacias, con lo que yo no estoy muy de acuerdo, pero... cuando uno va donde un terapeuta es muy distinto. Entonces, eso es un mito del que sea... Claro, hay un acompañamiento, hay una relación y una orientación distinta. Es un acompañar. Y lo otro es las expectativas, que eso es algo que hay que medir siempre en la primera sesión. Eso hay que dejarla, hay que poner como un tacho de basura a la entrada, hay que olvidar las expectativas, porque
Al final las expectativas es más lo que bloquean el resultado que lo que ayudan. Es que muchas veces las expectativas pueden ser la causa de que una terapia no funcione. Porque claro, si yo, por ejemplo, tengo una prima que le fue excelente con la terapia y le cambió la vida, yo voy a ir a verte a ti y te voy a decir, oye, sí, yo vengo porque a una amiga o a una prima le cambió la vida con las flores. ¿Y yo qué voy a esperar? Eso, que me cambie la vida. Claro, es que es la promesa con la que llegan, claro. Claro. Entonces ahí el terapeuta tiene que explicarle al otro, y ahí es donde se mete la bioética, que es el consentimiento informado, en que yo, terapeuta, le tengo que explicar dónde usted vino a caer, señora. ¿Qué es esto de las flores de Bach? ¿Cómo es? Porque mucho hay de mito. Entonces, tú cuando le informas a una persona y le dices bien cuáles son los parámetros sobre los cuales vamos a manejarnos, obviamente que el paciente sabe bien, sabe si la gente, nosotros sabemos, si no somos tontos las personas. Pero si tú les explicas, porque es imposible que una persona que no conoce una terapia entienda cómo es. Entonces, por eso es tan importante el consentimiento informado, que es informar al otro de lo que está, dónde vino a caer, como siempre le digo. Te voy a decir dónde viniste a caer, o dónde te mandaron, porque muchos llegan mandados. Claro, obvio. Me mandó mi amiga, mi señora. No, eso pasa harto. Eso es más complejo. Anda a tomar flores claro, de Bach. Claro, eso es más complejo, sí, porque normalmente los hombres son obedientes, aunque no lo crea, y ellos no saben a lo que van. Sí. Y en la terapia floral, a diferencia de otras terapias, hay que hablar. Y hay gente que no le gusta hablar, y ahí está también el derecho a cada persona de decidir qué terapia tomas. Pero, a ver, cuéntanos un poco, para alguien que no tiene idea ya, yo vine a caer a tu consulta. Ya. Cuéntame, ¿de qué se trata la terapia? Mira, la terapia floral se basa en el uso de esencias de flores, ¿ya? Pero no son esencias desde el punto de vista químico, sino que es el campo de energía de una flor. Entonces, lo que descubre el Dr. Bach es que las plantas, al igual que los seres humanos, tienen comportamiento. ¿Y qué es lo que vamos a extraer nosotros de esa planta? Su campo de energía, comúnmente conocido como aura, ¿ya? Perfecto. Entonces, si tú, por ejemplo, llevas un frasquito de flores a un químico, el químico te va a decir, mira, aquí hay agua y brandy. Eso de que usted dice esencia floral, eso aquí no está, porque es energía, es un campo de energía. Entonces, ¿qué hace el terapeuta? Lo que hace es tratar en base a lo que tú me vas diciendo en terapia. Yo voy viendo qué flores necesitas tú, según lo que tú me vas diciendo. Ah, perfecto. Porque aunque muchos digan que nosotros somos más inteligentes y sabios, los seres humanos, las plantas están más en armonía que nosotros. De todas maneras. Entonces, 100% en esa apreciación. Claro, entonces el Dr. Bach, basándose en Paracelso, basándose en muchos botánicos, también Goethe, que la mayoría de la gente conoce a Goethe como un poeta que escribió Fausto, pero era mucho más que eso, era un botánico y era un holístico. Sí, él tenía una fijación con conocer el misterio del reino vegetal. Eso es en realidad lo que mueve a muchos, el conocer el misterio del reino vegetal, porque hay un misterio ahí, un misterio que nosotros no conocemos. Y que de alguna manera el hecho de que nos sintamos superiores es lo que al final nos ha quitado también la posibilidad de darnos cuenta que en las especies botánicas nosotros tenemos mucha ayuda. Y que por ahí todo está dado para que estemos bien. O sea, de hecho, solo entrar en un bosque ya te cambia la energía, te libera el estrés. Sí. La otra vez escuchaba una música, ella hacía música y grababa sonidos ambientales, que había descubierto que cuando tú entras a un bosque, el bosque empieza a vibrar y a sonar, los pajaritos, no solo el bosque en sí, o sea, todo el bosque empieza como a vibrar y a sonar en el chakra que tienes desarmonizado y se sintoniza con esa frecuencia para ayudarte a ordenar, a armonizar tu frecuencia. Sí. Y me acuerdo que ella estaba exponiendo en una charla y decía, alguien le preguntó, ¿pero qué le importa al bosque que yo no tenga armonía a lo mejor en un chakra? Y ahí demostramos lo enfrascados que estamos en nuestro ego, en nuestro ser, y no nos damos cuenta que estamos conectados con todos, pues, o sea, el bosque no hace esa diferencia. Entonces, aparte, las plantas están conectadas como por una red neuronal subterránea bien interesante. Sí, yo siento que el error que nosotros cometemos es pensar que nosotros no estamos o no somos parte de una unidad.
Claro. En muchos de los pueblos originarios se habla del famoso principio de unidad o el principio de que nosotros estamos todos conectados. Somos solamente nosotros yo les digo los occidentales porque en realidad no sé dónde ponernos, porque están los orientales, están los pueblos originarios y el resto, que seríamos nosotros. Nosotros no tenemos cosmovisión, nosotros no tenemos una idea del mundo, nosotros no tenemos esta idea de conexión con la tierra, estamos como ahí guachitos, no sé, hay algo que perdimos, una esencia. Sí, estamos como desenraizados. Desenraizados, sí, no así los pueblos originarios, no así los orientales, me refiero a Japón, China, Turquía, India, que obviamente ellos tienen sus temas también, si no es que estén perfectos, pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos, que es lo que dices tú, la conexión, esta idea de la unidad. Sí. Y obviamente nosotros estamos unidos. ¿Y qué hace ese bosque? Ese bosque en realidad no piensa. Él no razona y dice, voy a alinearle los chakras a esta persona, pobre persona que viene acá. No, lo hace automáticamente, claro, porque existe una sincronía. Es lo mismo, es la misma sincronía que existe entre los árboles. Por ejemplo, cuando una enredadera quiere tomar la luz y toma un árbol, no le pide permiso al árbol, no le dice, oye, ¿me puedes dejar tomar un poquito de sol? No, es automático, es una sincronía que se da. En cambio nosotros, para ayudar a otro, para que nos ayuden, tenemos que explicarle, oye, ¿me puedes ayudar? Porque mira, sabes que me pasó esto. Nosotros tenemos que todo dar una explicación, no sé si te has dado cuenta. Sí, estamos como disociados, Claro. Sí, yo creo que es como que nuestra Matrix tiene un error, así como que... pero yo creo que es intencional, fíjate. Sí. Para tenernos ahí un poquito esclavizados y poder... Ahora estamos en este trabajo, yo creo que de despertar y por eso también creo yo que la responsabilidad de sanarnos es súper importante. Claro. Porque además cuando uno sana, como que empieza a contagiar a los demás con lo que aprendiste o con la misma energía que ya solo tener como alguien cerca que está saludable, como que generas otra energía también. Sí, y aparte de que es nuestra responsabilidad también sanarnos, que eso es algo que es importantísimo entenderlo, sí. No es responsabilidad de los otros, sino que el proceso empieza en mí. Y eso es algo que uno tiene que explicar, ojalá siempre, bueno, en mi caso a las alumnas, porque al final ellas después van a ser terapeutas y uno también a sus pacientes. O sea, sí, no es que yo sea la responsable de todo lo que pasa en el mundo, pero por lo menos de lo que me pasa a mí, yo tengo un porcentaje de responsabilidad alta. En algunos casos. Toda la responsabilidad. Claro. Sí, lo que pasa es que tenemos que salirnos de la víctima también, que es lo que nos complica a veces y como que nos han hecho creer también como que uno es víctima del sistema, es víctima de... No, o él no me sanó, o sea... Sí, y eso es súper complejo porque es cómodo, pero también hay un tema de manejo ahí. Entonces, porque es re fácil ser víctima, pero también hay que entender... Y muy común. Claro, lamentablemente. Claro, pero también hay que entender otra cosa, que fuimos creados así, que en el fondo estamos como armados de esa manera. Tampoco es solo responsabilidad de las personas. Yo en ese sentido, independiente que me encantan las plantas, los animales, igual soy pro-humano. Yo siento que igual tenemos la capacidad de aprendizaje y bueno, y en eso se basaba Bach. Bach decía que todas las personas tienen la capacidad de ser perfectibles. ¿Perfectibles qué significa? Que cada vez podemos ser mejor. Ay, qué lindo, entonces, me encantó la definición. Claro, entonces cuando llega un paciente a la consulta, uno siempre tiene que tener ese pensamiento. Esa persona que viene tiene la capacidad de cada día ser mejor. Buenísimo. Y no ponerse en un sentido de pobrecito que viene, yo lo voy a ayudar, yo la super maestra. No, esa persona, al igual que yo, tiene la misma capacidad de sanarse. Entonces, el pensamiento del Dr. Bach a mí me gusta mucho porque en el fondo también nos empodera. Nos ayuda a decir, bueno, usted es la responsable de su propio sufrimiento. Eso era esa frase saca chispa cuando uno la dice en clase, pero usted es responsable de su propio sufrimiento. Pero también usted es responsable de su propia sanación. Claro. Entonces, como tampoco te quita y te deja ahí desnuda, tú tienes la capacidad de sanarte. Entonces, tiene ese equilibrio. Y ahí, obviamente, cuando uno tiene algún tema desde el punto de vista físico, que sí, algo que también uno explica,
obviamente uno recurre a las personas que son las expertas, porque esto es terapia complementaria, que dentro de la definición habla de que nosotros apoyamos a la medicina convencional, que es la medicina alopática o biomedicina, como les dicen en el sentido de la jerga médica. También significa que nosotros de alguna manera podemos trabajar en nosotros, pero si necesitamos ayuda desde el punto de vista de la medicina, obviamente que tenemos que acudir ahí. Sí, que yo creo que uno, en el fondo, la salud es un equilibrio de tantas cosas. Es como estos chinos que tienen un montón de platillos girando y uno tiene que ir como, porque es emocional, es mental, es físico, es lo que como, es lo que respiro, cómo respiro. Es cultural es también, cultural. Porque hay muchas creencias ahí erróneas que uno las tiene y uno no las sabe que las tiene. Sí. Es un mix de cosas. Ya, pero yo llego a tu consulta y te cuento a lo mejor como cuál es mi problema. ¿Qué motivo de consulta? Siempre es importante. Ya. Yo había visto también que uno podía como seleccionar las flores uno como al azar. Claro, esa es otra forma o formato que hay. Ya. Yo en realidad trabajo con la forma en que nos dejó el doctor Vázquez, como la tradicional, que es la entrevista. Porque algo que yo siempre explico en general es que las flores no sanan. Porque si volvemos a lo mismo, la responsabilidad claro, es de la flor. Si las flores te sanaran, en realidad estaríamos súper inconsecuentes lo que estamos diciendo. Claro. Que sería como tú eres la responsable de lo que tú tienes que trabajar. Lo que contiene la esencia es un mensaje. Es como un mensaje que nosotros vamos a decodificar en nuestro campo de energía. Que aquí es cuando revientan todos los que son racionalistas. ¿Cómo es un mensaje? Como cuando tú tienes hoy día un WhatsApp, ¿cierto? Entonces yo tengo mi WhatsApp de la salud. Entonces cuando a mí me pasa algo, empiezo a tomar flores y me empiezan a llegar mensajes con el WhatsApp. Confía en la vida, descansa, empiezan a llegarme todos esos mensajes. Y obviamente yo por libre albedrío, porque nunca van a afectar mi libre albedrío, yo decido internamente cambiar mi creencia. Y eso es lo que hacen las flores en general. Eso es en realidad lo que hacen. No es como... Ahora una persona que no está conectada consigo misma con esto, o sea, por ejemplo, a lo mejor no bajó la aplicación del WhatsApp energético. Es que la aplicación siempre está. ¿No? Ah, bueno, siempre pero está. O hay personas que no escuchan o se hacen los sordos. ¿Funciona a nivel energético? Funciona a nivel energético y funciona... no necesariamente tus pacientes van a estar siempre analizándose. Ya. Hay personas que te dicen, ¿sabe que no sé si eso son las flores, pero ahora salgo y no ando tan nerviosa? Listo, con eso es suficiente. Yo no tengo que hacer un hiperanálisis con el paciente, porque primero no somos psicólogos. O sea, esa es la gran diferencia que tenemos que hacer. Nosotros no generamos un análisis con el paciente. Yo le doy las flores, el paciente me cuenta lo que le va pasando y yo le sigo dando flores, pero de a dónde viene, si tiene que hacer algún cambio en su vida, eso no es responsabilidad de yo como terapeuta floral, porque no soy psicóloga. Claro. Ahí hay que cambiar, también hay que marcar bien las diferencias entre lo que es psicoterapia, terapia floral, y ese es un gran problema que sí pasa a veces, porque es como que se funde todo. Pero es simple, el doctor Bach decía, es acompañar al otro en su proceso de sanación. Entonces tú vienes y me dices, mira, Joana, me pasa esto. Ah, mira, para eso que tú me dices que te pasa esto, vamos a tomar esta florcita. Para eso que tú me dices que te pasa esto, esta otra florcita. Ah, ya, y tú empiezas, hablamos. ¿Qué tipo de motivos de consulta son los que tú crees que son más efectivos o al final, qué es lo que se puede tratar con las flores? En realidad, cualquier tema se puede tratar con las flores, que no, obviamente no sean cosas agudas. Siempre una hemorragia o una crisis. No, pero por ejemplo, un niño que está teniendo rabia. Claro, si podemos trabajar... O resulta que me duele la boca del estómago, o sea, cosas... Es que, por ejemplo, podemos trabajar cosas físicas porque dentro de la premisa todo comienza desde lo emocional. Ya. Pero siempre en el área física uno lo que hace es decir acompañamiento. O sea, lo primero que uno le pregunta a un paciente cuando llega es, ¿sabe que me duelen los oídos? ¿Fue al médico? Es la primera pregunta que uno le tiene que hacer, ¿ya? O sea, ojalá que las personas vayan con el diagnóstico. Más que el diagnóstico, es que la parte física sea tratada por los especialistas. Ya. Y nosotros acompañamos en lo emocional.
Eso es lo importante. Ahora, yo he visto muchas veces que cuando se soluciona lo emocional, lo físico pasa como también a segundo plano. Sí, muchas veces las personas llegan y con un motivo de consulta físico o de alguna enfermedad física y al final terminamos hablando de otra cosa. Sí, es que yo creo que el cuerpo es nuestro inconsciente y a través de, o sea, nos manda señales, como decías tú, y si no lo escuchamos empieza a mandar señales dolorosas para que lo escuchemos. Entonces, es que el dolor nos despierta, lamentablemente. Nos mueve, fíjate. Nos mueve, sí. Es lo único que, o sea, es difícil hacer cambios. Y yo lo que me he dado cuenta que lo que más cuesta es hacer cambios, entonces dejar de comer algo que te hace mal o dejar de hacer ciertas cosas que requieren un cambio, si no hay ahí como el dolor empujando detrás. Pero eso es parte de algo que dijiste tú, que es que igual estamos acá aprendiendo algo. Entonces, yo siempre le digo a las personas, a los pacientes o de repente a los alumnos, no se compliquen con que el paciente no avance o avance más lento, porque es su propio proceso. Claro. Ustedes tampoco se compliquen que los terapeutas tenemos que estar en un estado de armonía, porque eso no existe. Ya no existe cuando Qué buen punto ese, porque muchas veces, claro, como que, oye, este tipo es súper inconsecuente y no, te hace porque terapia. Estamos todos en un mismo proceso de aprendizaje y el hecho de que uno se ponga en una forma elevada, es que yo soy distinta a ti, entonces yo estoy mucho más en armonía, eso ya es un poco de soberbia. Sí. Es como que tú le exigieras al médico que no se enferme, al psicólogo que no tenga problemas emocionales, a la profesora que no tenga un hijo con problemas en el colegio. Igual sería raro ir donde a verse algo así, no sé, por ejemplo, obesidad y que el doctor sea súper gordo, ¿no? Pero yo he visto nutricionistas que es así, y que, por ejemplo... Por lo menos saben, entonces hay terapeutas que puede orientar bien, claro. Pero es que es siempre, por lo menos en la terapia floral, uno lo que hace es acompañar al otro, pero uno tiene sus propios temas también. Sí, es verdad. Y pasa que a veces cuando uno tiene sus temas, la herramienta que uno sabe a veces se le olvida. Pero es porque así somos los seres humanos. Y a veces uno tiene que... Hay hasta un dicho para eso. Sí, Cacerrero. Sí, Cacerrero, cuchillo y palo. Bueno, los dichos son súper interesantes de tomarlos en cuenta porque hablan de creencias. Claro. Y son creencias que de pronto uno, cuando las escucha de los pacientes, te muestran un poquito de cuál es su formación, de dónde viene él o dónde viene ella. Entonces ya, volvemos, estoy en tu consulta, te digo, ya, el motivo de mi consulta es que pierdo la paciencia rápidamente. Y a partir de ahí tú empiezas a seleccionar flores y hacerme algunas preguntas como para indagar un poco más. Por ejemplo, si tú me dices que tu motivo de consulta es que pierdes la paciencia, yo te preguntaría, ¿cuándo pierdes la paciencia? Cuéntame un ejemplo, ¿ya? Todos los días. Ya, todos los días. ¿Y frente a qué situaciones pierdes la paciencia? Y ahí, y ahí tú me vas contando seguramente, y seguramente como me vas a ir haciendo un relato, yo te voy a ir, va a ir apareciendo más información. Y ahí yo voy contrapreguntando en realidad. Oye, por ejemplo, problemas así como de adicciones, alcoholismo, ¿también se pueden ver con flores? Sí. En realidad tú puedes trabajar cualquier cosa. Tú puedes trabajar, pero siempre en las situaciones que son más desde el punto de vista biomédico, uno siempre tiene que estar consciente de que somos un apoyo. Porque hay algo que hay que tener mucho cuidado, especialmente las personas que vienen con medicación, es explicarles a esas personas que nosotros trabajamos como un complemento, pero que ellos no pueden dejar sus medicamentos y que si cualquier duda que tengan en el área de la medicina convencional, tienen que acudir y consultar a los profesionales, los doctores. Oye, y tú además haces otras cositas, pero vamos a guardar para el siguiente bloque porque tenemos cartas, tenemos runas y tenemos gemas. Así es, sí. Así que vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con Joana, que nos está hablando aquí de las flores de Bach, y vamos a entrar de lleno en las cartas y en las runas.